Días. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos. Aquí agradezco la invitación de Aspelcoy, de la transmisión en este caso es para el blog de Soy Conta. Y bueno, vamos a platicar ahora sobre temas relacionados con la declaración anual de personas físicas, que como ustedes saben, inició el día de ayer, 1 de abril de 2020. Y bueno, ese inicio es relativo, toda vez que hay una gran cantidad de problemas que se han presentado en la plataforma. No se ha podido, en una gran cantidad de casos, correr el aplicativo correspondiente para presentar la declaración. Pero bueno, esa es la idea de ir comentando algunos aspectos relevantes relacionados con la presentación de la declaración anual. Y dentro de los aspectos que vamos a comentar en este proceso, agradezco que su presencia, el que estén aquí siguiéndonos, es lo relativo a muy rápidamente repasar quiénes están obligados a presentar la declaración anual de personas físicas, quiénes en su caso tienen la posibilidad de no presentar esta declaración, algunos aspectos relativos a las deducciones personales de personas físicas y a un aspecto muy relevante relacionado con los datos informativos que debe tener la declaración anual de personas físicas. Y por último, algunos aspectos relacionados para eficientar la devolución, algunas consideraciones que están marcados tanto en la propia legislación fiscal como en el caso de la resolución miscelánea fiscal. Agradezco su presencia, sus comentarios los estaré siguiendo aquí. Y un saludo a todos. Y bueno, vamos a iniciar en este momento. Básicamente podemos partir de una premisa general de quiénes están obligados a presentar declaraciones. De una manera general, podemos considerar que la ley del impuesto sobre la renta parte de una premisa general. Todas las personas físicas, en el caso de que tengas ingresos por honorarios, salarios, arrendamiento, cualquier capítulo que esté regulado por la ley del impuesto sobre la renta, en principio tendrías la obligación de presentar la declaración anual. De ahí hay algunas excepciones en las cuales se elimina esa posibilidad de presentar la declaración anual. Básicamente, el primer capítulo, uno de los más trascendentes, es el régimen de salarios. En el caso de salarios, podemos ver que a lo largo de todo el año, los patrones, que son las personas que se encargan de pagar los salarios a los trabajadores, están obligados a efectuar retenciones del impuesto sobre la renta, y al cierre del año va a depender de ciertos factores si el trabajador tendrá la obligación de presentar declaración por su cuenta, o por el contrario, si es en este caso el patrón quien tiene la obligación de presentarla. El primer caso es si un trabajador gana menos de 400,000 pesos. En este caso el patrón tiene que hacer el cálculo del impuesto del ejercicio. Si gana más de 400,000 pesos, ese sería el primer supuesto en el cual un asalariado tiene la obligación de presentar la declaración anual. Ganó 405,000 pesos, no importa que sea un solo patrón, en principio tendría obligación de presentar declaración anual. El segundo supuesto está relacionado, en el caso de salarios, con personas que presten servicios a dos o más patrones. Sabemos que la situación actual económica a veces es complicada, y suele ser que una persona tenga un ingreso en la mañana y en la tarde tenga alguna otra percepción con algún otro patrón. Al tener simultáneamente dos o más patrones, tienen la obligación de presentar su declaración anual. Y el tercer supuesto general es relacionado con cuando tienen ingresos de dos o más capítulos. Y este es un aspecto que resulta muy importante enfatizar, ya que puede presentarse con más frecuencia de lo que parece. Pongamos un par de ejemplos. Pensemos una persona física que es asalariada, pero adicionalmente en el año tenía su casa habitación y la vendió. Al venderla, está teniendo un ingreso por enajenación de bienes, que puede ser exento de acuerdo a los parámetros de la ley del impuesto sobre la renta, pero es un ingreso por enajenación que tendrá que incluir como un dato informativo. Ahí está teniendo ya ingresos de dos o más capítulos. O pensemos una persona que a lo mejor tiene un taxi, un negocio de comida, presenta declaraciones, entonces tiene la obligación de presentar su declaración anual. Eso es por lo que se refiere al rubro de salarios. En el caso de honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, tienen la obligación de presentar su declaración anual,
independientemente del monto de los ingresos que se tenga. En el caso de una persona que esté en el régimen de RIF, va a depender el RIF en términos generales. Se establece que estas personas hacen pagos bimestrales definitivos, pero en algunos casos, si optan por presentar sus pagos mensuales con un coeficiente de utilidad, tienen obligación de presentar la declaración anual, y en este caso entonces tendrán la obligación y la posibilidad de presentar la anual y la posibilidad de tomar sus deducciones personales. Eso es por lo que se refiere en términos generales a la obligación de presentar declaración anual. Mencionábamos hace unos minutos relacionado con el caso de una persona asalariada. Si gana más de 400,000 pesos, mencionábamos que está obligado en principio a presentar declaración anual, aun cuando tuviera ingresos de un solo patrón. No obstante, la ley del impuesto sobre la renta prevé, y la resolución miscelánea fiscal, que en este caso, si solo tiene ingresos de un solo patrón e ingresos por intereses que no excedan de 20,000 pesos, se libera de la obligación de presentar también esta declaración anual. Entonces es una facilidad que se establece en el caso de las personas físicas. Vamos a platicar un poco sobre el aspecto relacionados con las deducciones personales. En el caso dice, si una persona percibió sueldos menores a 400, pero está dado de alta como RIF, ¿también está obligado? Sí, efectivamente está obligado, contestando algunas preguntas que nos están haciendo, toda vez que tiene ingresos en este caso, de 2 o más capítulos, y especialmente cuando tomó la opción de vía coeficiente de utilidad. Bueno, en el caso de las deducciones personales, la ley del impuesto sobre la renta prevé la posibilidad de que las personas físicas puedan efectuar ciertas deducciones personales que realice para sí, para su cónyuge o persona con quien vive en concubinato, y en su caso también para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando estas personas físicas no perciban más del equivalente a una UMA anual. Y estos conceptos que se pueden deducir son relacionados con básicamente gastos honorarios médicos, dentales, hospitalarios, que como condicionante para cualquier deducción personal se tiene que efectuar a través del sistema financiero. Esto es, en este caso, que se paguen con cheque, transferencia electrónica, mediante tarjeta de crédito o débito, tiene que dejar huella. Si se pagan en efectivo, no se cumple con la condicionante de que se tome como una deducción personal. Un aspecto relevante aquí es qué pasa cuando las pagas en efectivo. A veces le ponen efectivo ahí. Esas deducciones desafortunadamente no son procedentes. Decíamos que las deducciones personales son honorarios médicos, dentales, en este caso de psicología y nutrición, que es un concepto reciente que se incorporó hace un par de años como posibilidad para tomarlo como deducción en impuestos sobre la renta. Siempre que en este caso los gastos en el caso de que le hagas a tu cónyuge, a tus ascendientes o descendientes, ellos no a su vez no tengan una remuneración que les haga ganar más de 30,822 pesos en el año, que es el equivalente a una UMA anual. ¿Qué otros conceptos son equiparables? Un concepto que se preguntan mucho, oye, las medicinas que compro en las farmacias, ¿las puedo deducir? Desafortunadamente, como está redactada la ley, señala que en el caso de gastos médicos, dentales, hospitalarios, el consumo que se tenga a través de esas medicinas tienen que venir en las facturas de los hospitales, lo cual te va a implicar que tienes que pedirle al hospital que ahí te facturen las medicinas para que las puedas deducir. Si las compras en farmacia, es un concepto que el SAT está rechazando con frecuencia. El siguiente concepto que se puede deducir y que es similar en este caso a los gastos de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, de nutrición, son las primas de seguros de gastos médicos. Dice, oye, fíjate que no estoy enfermo, pero contraté una póliza de seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque estoy previendo que en algún momento me puedo enfermar, y cuando eso pase, quiero tener una cobertura, la cobertura de seguro correspondiente. En este caso, las primas de seguros que se paguen por seguros de gastos médicos únicamente, no por seguro de vida, esos no son deducibles. Gastos médicos sí, estos sí se pueden tomar como una deducción en la declaración anual.
Un concepto que nadie quiere llegar, pero desafortunadamente suele pasar, son los gastos funerarios. Los gastos funerarios los podemos dividir en dos conceptos. El primero de ellos es cuando ya ocurrió el infortunio de que una persona fallezca y se tienen que pagar los gastos de funeral. Ese concepto se puede tomar como una deducción personal siempre y cuando el monto de ese gasto de funerario no exceda de 29.402.88. Si excede, en este caso, pues lo que va a pasar es que se va a deducir únicamente hasta este monto. Oye, ¿y qué pasa si contrato un funeral a futuro? Fíjate que estoy previendo, compro un nicho, hago una aparto para el momento de cuando ya sea como persona o tus ascendientes o descendientes en línea recta o tu cónyuge lleguen a partir de este mundo. En este caso te dicen, no, en este momento no es deducible. Tú pagas hoy y tienes tu CFDI para funerales a futuro, va a ser deducible hasta el año en el cual se incurra en el servicio. Esto claramente me va a originar una discrepancia porque voy a tener un comprobante fiscal en un año y la deducción en otro. El siguiente concepto que se puede considerar son los donativos no onerosos ni remunerativos. No nos vamos a meter mucho aquí, ya que no es un concepto que las personas físicas incluyen mucho, pero sí se tiene, es la posibilidad de que se deduzcan hasta el 7% de los ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior. Si esos donativos fueran efectuados a entidades federativas o municipios o organismos descentralizados, el límite de la deducción es del 4%. Un concepto que es muy frecuente y que es uno de los más atractivos para tomarlo como una deducción personal son los intereses reales pagados por casa habitación. Todos sabemos que si compras una casa habitación sueles pagar intereses. Esos intereses, cuando son contratados con integrantes del sistema financiero, llámese un crédito bancario, llámese Infonavit, de Fobiste, cualquier deducción de ese tipo, te van a cobrar intereses y te emiten tu constancia, tu CFDI correspondiente por esos intereses. Esos intereses los vas a poder deducir, pero no el monto total de los intereses, sino únicamente el interés real, es decir, el monto que exceda de lo que son la inflación. Si pagaste 108,000 pesos de intereses y resulta que la inflación hace que tus intereses inflacionarios o el monto de la inflación sean de 100,000, solo el excedente de 8,000 es lo que podrás deducir. La condicionante es de que, en este caso, el monto de tu crédito no exceda de 750,000 UDIs, que es el equivalente más o menos a 4,600,000 pesos. Si fuera un crédito mayor, se deducirá en forma proporcional. Otro concepto finalmente son las aportaciones para retiro. La ley del impuesto sobre la renta prevé específicamente para aquellos trabajadores que estén no en el régimen de transición, sino que vayan a pensionarse a través de las AFORES, que puedan hacer aportaciones complementarias para mejorar su saldo en la cuenta de retiro. Y esas aportaciones que se hagan, las puedes deducir en el año que las aportes y te permiten deducir la base del impuesto sobre la renta y generar una tasa de impuesto sobre la renta menor. Y finalmente tenemos la deducción de las colegiaturas. Ese es un estímulo que no ha cambiado desde hace años y que los montos para tratándose de preescolar son de 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente de 24,500. Solamente en estos rangos universidad no se cubre y tienes que contar con tu CFDI emitido por la institución educativa en la cual te venga desglosado los datos personales que normalmente vienen en un CFDI y además la CURP del beneficiario, que es con lo cual el SAT va a vincular la relación de parentesco que tiene hacia ti. En este caso, el monto de las deducciones personales está limitado al monto de 5 UMAS anuales, que son 154,110, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo los exentos, lo que sea menor. Finalmente, antes de entrar a las preguntas y respuestas, un aspecto muy importante que debemos mencionar son datos informativos. La ley del impuesto sobre la renta establece la obligación de informar en la declaración del ejercicio los conceptos que se señalan a continuación, que son préstamos, donativos y premios, cuando el individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Asimismo, se deben informar también, en su caso,
los viáticos, que ese no es un ingreso, pero la ley establece la obligación de revelarlo, la enajenación de casa habitación del contribuyente, si vendiste tu casa y el notario en su caso te hizo el cálculo de retención del impuesto o fue exento porque cumpliste los parámetros que te marca la ley, no obstante cualquiera de las dos situaciones que te haya pasado, tienes la obligación de informarlo en tu declaración anual. Si no lo revelas, se te convierte en un ingreso acumulable. Entonces, ojo con esto, sobre todo porque hay algunos tutoriales que circulan en internet donde te dice no, ¿tienes préstamos viáticos? No. Donde te dice, ¿tuviste otros datos informativos a revelar? No. Cuidado con el no. Sean muy precavidos en lo que van a llenar o van a complicarse innecesariamente la existencia. Consideraciones que se deben tener para este proceso de devolución es, oye, ¿cómo la presento? Primero te sugiero, revisa la información que está en el portal del SAT. No te confíes únicamente en lo que está ahí. El SAT tiene la información con base en tus comprobantes. Hemos visto en la práctica que no necesariamente coinciden con la realidad. Hay que darle una revisada con tus CFDIs que tú puedes bajar de la página del SAT o los comprobantes que te haya emitido tu patrón, tus gastos personales. Confróntalo, no te confíes en el aplicativo. Recuerda que el Código Fiscal te establece que es obligación del contribuyente el de autodeterminar sus contribuciones. Lo que está en el SAT es solo una propuesta de declaración. Sé cuidadoso. ¿Qué debo hacer en la devolución? Si tu saldo a favor es de hasta 10,000 pesos, podrás identificarte únicamente con tu contraseña. Con eso puedes enviar la solicitud de devolución sin problema. Si excede de 10,000 pesos, vas a requerir tu firma electrónica avanzada o tu e-firma. Vas a necesitar ese proceso. El SAT tiene un proceso de devoluciones automáticas que arrancó el día de ayer y que básicamente se refiere a que si tu saldo a favor no excede de 150,000 pesos y tu declaración la presentas a más tardar el 31 de julio de 2020, podrás entrar en este proceso en el cual, en lugar de esperarte 40 días a que te devuelvan, se te hará la devolución, si no hay discrepancias en tu declaración, en un lapso menor, que va en promedio de unos 8 o 10 días. Pero es importante que lo hagas con tu contraseña o firma según corresponda. Es importante también mencionar que si la presentas después del 31 de julio, ya no te aplica esta facilidad. En su caso, también es importante que los comprobantes que tú tengas, no tengas comprobantes de los que estén en la lista de operaciones simuladas en el SAT. Puede ser que alguien hizo algún gasto y alguno de esos contribuyentes o proveedores de servicio está en la lista negra del SAT, no te van a devolver el impuesto. Entonces creo que estamos ya un poco sobre el tiempo. Quiero ver un poco las preguntas que nos están realizando. Dice Karen Castro, yo tengo 2 años que no me da saldo a favor y pago una casa de Infonavit por un monto de 5,500, pero no logro saber qué es lo que está pasando. Karen, tendrías que revisar en el propio aplicativo del SAT para ver. Es frecuente que a veces las constancias de intereses por casa habitación no están cargados en la página del SAT. Está cargado todo lo que te emitieron como CFDI de nómina, CFDI de cualquier otro ingreso y tus comprobantes de gastos. Pero resulta con cierta frecuencia que esos gastos que tú realizas por intereses de casa habitación no están en el aplicativo. Si es ahí, tendrías que modificar tus datos e ingresar esa información. Y como en este caso es de años anteriores, tendrías que presentar una solicitud de devolución manual adjuntando tu cálculo donde demuestras al SAT la procedencia de tu saldo a favor. Dice, ¿puedo ingresar las aportaciones al retiro que me descuentan por nómina? No tengo ningún otro comprobante más que la nómina. Ahí tendrías que solicitarlo, en este caso, a tu institución de la Afore o la institución en la cual te hayan efectuado las retenciones. Te deben emitir el comprobante correspondiente, ya que ese es donde te queda la evidencia, en este caso, de tus aportaciones. Dicen, no me vale la deducción de la prima de seguro. Dice que no corresponde la descripción, pero la clave sí. Si no te permite presentarlo en el proceso de devolución automática, preséntalo, tendrías que presentarlo en devolución manual. Es frecuente, hay conceptos que el SAT, el aplicativo por alguna razón no los precarga o no los acepta. Cuando no es así, desafortunadamente,
no se puede entrar al proceso de devolución automática y se tiene que seguir el proceso manual. Es un poco más largo, es árido, pero sí se puede. Las compras de medicamentos lo realicé directamente en el hospital con tarjeta de débito y en el visor de deducciones no las acepta el SAT. Esto es pregunta de Ley Jacén Fernández. Espero haberlo leído bien. No sé si los medicamentos los realizaste, si vienen en tu propia factura del hospital, sí los podrás deducir. ¿Sabes? Lo que pasa a veces es que el hospital tiene una farmacia dentro del hospital, pero esa farmacia opera como una razón independiente. Si tú fuiste al hospital X, es importante que tu factura, el total venga facturado en la nota del hospital, no en la farmacia. De no ser así, solicita la vía de devolución manual. ¿Qué pasa con las aportaciones complementarias a la Afore? Por supuesto que las puedes tomar como una deducción, te disminuyen la base del impuesto sobre la renta y te permiten generar un saldo a favor. Pago colegiatura de prepa, tengo las facturas, pero en el aplicativo no aparecen las deducciones. Pagué con tarjeta de crédito, ¿se pueden agregar? Pregunta de Rosy Moncayo. Sí se pueden agregar. Si no te aparecen, las agregarías manual. Hay nada más importante que verifiques que en el comprobante que te hayan emitido la institución educativa aparezca tu CUR y demás datos que te pide para tomar la deducción. Tengo una factura de gastos médicos, me hicieron una nota de crédito, ¿cómo presento este descuento en la declaración? Presentarías el importe neto, por supuesto, dado que tienes montos que en este caso no pagaste. SEARS, CACERES, todo eso aplica para las personas que ganan arriba de cuánto, ya sean a salarios o recibos de honorarios. En el caso de salarios, mencionábamos que si ganan arriba de 400,000 pesos están obligados a presentar su anual. Si ganan menos de 400,000 pesos es opcional y muchas veces dice, oye, yo presento, aunque no estoy obligado, presento mi anual ya que me conviene porque me va a dar saldo a favor. En el caso de cualquier otro régimen de honorarios, arrendamiento, no importa el monto, así sea en ceros, hay la obligación de presentar la declaración anual. Cruz, ¿los intereses pagados por créditos son deducibles de impuestos? Sí, únicamente los intereses por créditos hipotecarios. En el caso de si hablamos de créditos que sean de otra índole, va a depender mucho de tu actividad. Si estás, por ejemplo, en el régimen de actividad empresarial y esos intereses los estás pagando en virtud de que obtuviste un préstamo para tu negocio, por supuesto que son deducibles, pero eso no es una deducción personal. Eso lo tomas como una deducción, como un gasto normal. Tienes tus ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y después vienen las deducciones personales. En las deducciones autorizadas es donde incluirías ese interés en el caso de que sea derivado de un crédito. Si no es derivado de un crédito diferente al de casa-habitación, ahí lo deducirías. Si es de casa-habitación, en este caso sería a través propiamente de lo que es como una deducción personal. Dice... Sí, hasta 150,000 siempre y cuando la información bancaria haya sido precargada en declaraciones anteriores. Bueno, declaraciones anteriores es importante hacer una precisión. El esquema de devolución automática aplica únicamente tratándose de la declaración del ejercicio 2019 que se presenta ahorita en el mes de abril y hasta julio. Si presentas una solicitud de devolución de años anteriores, no se va por el esquema de devolución automática, tienes que presentarlo en el sistema FED y ahí hacer una devolución manual y esperar los plazos normales. Este esquema de devolución automática aplica únicamente en tratándose de la propia declaración del ejercicio. ¿Cómo puedo llenar correctamente la declaración sin equivocarme? ¿Puedo hacer un tutorial? Karina, sí, con mucho gusto, Karina, tanto aquí en el portal de los amigos de Soy Conta, como en mi página personal, iremos subiendo ahí información al respecto. Y también están los tutoriales que en su caso emite el Servicio de Administración Tributaria, con mucho gusto. Claudia Mondragón, tendrías que revisar el visor de nóminas y si ahí no aparece, entonces tendrás que revisar y hacer la suma de tus resultados. Efectivamente, ese es un tema que hay que revisar. El visor de nóminas, donde te permite ver cuánto tiene como ingresos un trabajador y cuánto pagó un patrón,
no siempre coincide con lo que está en el aplicativo. Entonces, de ahí la importancia de hacer una revisión de estos conceptos. Estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Veo un par de preguntas más. Dice, si la plataforma no me da la opción de aceptar el cálculo precargado del SAT y aún así la genero con los datos precargados, ¿cuenta como que acepté su propuesta? Bueno, la declaración que tú envíes no es una propuesta del SAT, es un estimativo que el SAT incluye con los datos que se tienen en ese momento la autoridad fiscal. Si pensemos que un patrón por alguna razón en el mes de febrero retimbró un comprobante de nómina y que aún no esté precargado en el aplicativo, si aún no está actualizado por la situación que sea, los ingresos y deducciones no van a ser correctos. Si después se actualiza, puede haber una diferencia con los datos que estén precargados al día de hoy. De ahí la importancia de revisar. Revisen lo que sea conveniente para efectos de que no tengan una contingencia. Creo que hasta aquí estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Quiero dejarles un comentario final, porque es una de las dudas que es muy frecuente que se presente también. Oye, ¿qué pasa si no presento mi declaración anual? Llega el mes de agosto y no la he presentado. ¿Tengo alguna sanción? Bueno, recordemos que el SAT hoy día está totalmente actualizado. Si tú no presentas una declaración, 5 o 6 días después, lo primero que va a generar es una opinión de cumplimiento negativa en el caso de que tengas precargada, seas de un régimen diferente a salarios, o tengas tu firma electrónica y consultes tu opinión de cumplimiento. Ese sería lo primero. Automáticamente ya no es como antes. Hoy, 4 o 5 días, el SAT automáticamente actualiza y dice, oye, fíjate que no me has presentado tu declaración anual. El siguiente supuesto es, te puede mandar un requerimiento porque no has presentado tu declaración. Ahí el SAT, a lo mejor en el sistema ya más o menos sabe si tienes o no un saldo a favor o un saldo a cargo, pero tu obligación es presentarla. Si te llega un requerimiento, entonces lo que va a pasar es que te van a aplicar una multa por la no presentación de la declaración. Y eso es independiente de si tienes saldo a favor o no. El SAT te está requiriendo porque no has presentado tu declaración anual teniendo la obligación de hacerlo. Oye, fíjate, caso 2, no me llega, tienen mucha suerte, llega junio, julio, agosto, septiembre, no me llegó ningún requerimiento del SAT. ¿Tengo alguna sanción? Pues no, porque no te ha llegado ningún requerimiento del SAT. Pero ahora entra la declaración, preséntala y ve qué te da. Si te da a favor, ya no vas a entrar en el proceso de devolución automática, puesto que esto terminó en julio. Tendrías que presentarlo en devolución manual. Y si te da un impuesto a cargo, vas a tener que presentar, en este caso, la declaración con su actualización y recargos correspondientes por la falta de pago oportuno. Entonces, esto, tenlo ahí en el radar. A partir en el mes de abril es el mes en el cual se tiene que presentar la declaración anual. Tú tienes en principio todo el mes de abril. Si llega el 1 de mayo y no lo has presentado, a partir de ahí el SAT ya te puede mandar un requerimiento o una invitación porque no la has presentado. Y eso es independiente de la obligación o del impuesto a cargo o a favor que tengas. Citas cuando habilitan para firmas electrónicas. Hoy el SAT está prácticamente con muy escaso personal, solo están atendiendo prácticamente a citas, a personas que hayan tenido una cita previamente cargada, previamente agendada en el servicio de administración tributaria. Veo ahorita muy complicado, dada la situación de pandemia que actualmente enfrentamos, que habiliten más el módulo para nuevas citas. Gay Maldonado, muchas gracias por la información. Al contrario, gracias a ti por saludarle. Hasta 10,000 pesos para cantidades mayores te pide fiel, es correcto. A partir de 10,000 pesos en adelante usas tu firma electrónica y menores con tu contraseña. Les agradezco mucho el haberme seguido hasta este momento, gracias por su paciencia. Quedan muchas dudas ahí, evidentemente es una cápsula corta, pero les agradezco el que hayan estado aquí. Agradezco mucho a los compañeros de Aspel,
Aspelcoy, de este portal de Soy Conta. Y bueno, me despido, no sin antes agradecerles su atención. Soy licenciado en Derecho, contador público certificado y profesional certificado en fiscal, Rodolfo Jerónimo. Muchas gracias, muy buenos días.